para crear aplicaciones web modernas. Single Page Applications, aplicaciones de una sola página que se han popularizado bastante estos últimos años y que el crearlas no es una tarea sencilla. Es por eso que tenemos frameworks como Angular que hacen esta tarea mucho más fácil para nosotros los desarrolladores. En este curso vamos a aprender Angular de una manera práctica, vamos a aprender sus conceptos principales como componentes, directivas, servicios, y vamos a practicar en código cómo generamos un proyecto y cómo vamos viendo los resultados en una aplicación real, en un navegador. Vamos a aprender sus conceptos claves, pero también temas relacionados, porque Angular también se complementa de otras herramientas y hay una enorme cantidad de conceptos que vas a aprender cuando estés estudiando este framework. Así que si estás interesado en conocer un framework web para crear aplicaciones web modernas, pues vamos a empezar. Antes de empezar a aprender Angular, voy a comentarte algunas consideraciones y requerimientos que he tenido al momento de elaborar este curso. Si quieres aprender Angular, te recomiendo que sepas HTML, CSS y principalmente JavaScript. Estas son tecnologías estándares de la web, pero necesito que conozcas muy bien JavaScript para que entiendas el framework. Cuando estemos trabajando con Angular, lo único que vamos a estar haciendo es utilizar sintaxis y código de JavaScript para generar nuestra aplicación. Si entiendes muy bien el lenguaje, va a ser muy sencillo para ti entender Angular, pero si tienes algunas complicaciones, todo se volverá mucho más complicado. Así que primero te recomiendo estudiar al menos de manera intermedia el lenguaje, saber para qué funciona, bucles, condicionales y objetos, tipos de datos, y luego pasar a aprender algún framework. O también puedes estudiar Angular y a la par JavaScript, depende de cómo estudies. Pero de manera en la que yo he considerado este curso es que ya debes conocer HTML, CSS y JavaScript. Además de esto, Angular se complementa de otras herramientas de JavaScript. JavaScript en sí se ha vuelto un lenguaje algo complicado, tiene una enorme cantidad de herramientas y han aparecido muchas estos últimos años, y Angular, al ser un framework moderno, toma las últimas herramientas para el desarrollo de aplicaciones web modernas. Una de estas herramientas es Node.js, que es un entorno que nos permite ejecutar JavaScript en el sistema operativo. No te preocupes, no necesitas entender Node.js para elaborar aplicaciones de Angular, pero al conocer un poco más de qué va este tema, también te va a ayudar a entender cómo es que el framework funciona y las herramientas que utiliza. Otro tema también muy relacionado a Angular es un lenguaje llamado TypeScript. Voy a tocarlo de manera breve y lo que necesitamos saber para entender Angular, pero recuerda que todos estos temas que te estoy mencionando son temas separados en sí. Pero si estudias estos temas, aunque sea un poco, va a ayudarte a entender Angular. Y finalmente, si vienes de otros frameworks, también de desarrollo de aplicaciones web, como podría ser Vue.js, o bibliotecas como jQuery o React, y has desarrollado aplicaciones web utilizando estos tipos de bibliotecas y frameworks, va a ayudarte también en tu aprendizaje de Angular, porque Angular su objetivo es crear aplicaciones web, aplicaciones que funcionan en el navegador. Así que estas son algunas consideraciones que he tenido. Empecemos conociendo ¿qué es Angular? Angular es un framework del frontend de JavaScript. Es un framework que nos permite crear aplicaciones web conocidas como Single Page Applications, SPA de manera abreviada, o aplicaciones de una sola página en español. Este tipo de aplicaciones se ha vuelto muy popular estos últimos años simplemente porque hay muchos usuarios o muchas personas que utilizan la web de manera diaria y utilizan todo tipo de servicios, redes sociales, aplicaciones de mensajería, aplicaciones de videos e incluso utilizan aplicaciones que antes tan solo encontrábamos en el entorno de escritorio. Antes, por ejemplo, si querías tener un editor gráfico como Photoshop, tenías que descargar una aplicación de escritorio. Y hoy en día tenemos soluciones que funcionan en un sitio web. Pero para crear ese tipo de aplicaciones se necesita un lenguaje de programación y sobre todo se necesita lógica para crear ese tipo de programas, y no es nada sencillo. Es por eso que se empiezan a popularizar los frameworks como Angular, bibliotecas como React o frameworks como Vue.js. Estos nos permiten crear aplicaciones que se parecen a las aplicaciones de escritorio, pero que funcionan dentro de un navegador. Es decir, si tienes la tarea de crear, por ejemplo, un programa de mensajería, no tienes que hacerlo todo con HTML, CSS y JavaScript desde cero. Puedes utilizar uno de estos frameworks y te va a dar soluciones y sobre todo código ya escrito para que puedas realizar esta aplicación, para que puedas crearla. Esto es tan solo un ejemplo. Incluso Angular se ha vuelto tan popular que también puede ser usado para el desarrollo de aplicaciones móviles a través de otra tecnología u otro complemento conocido como Ionic. E incluso puede ser utilizado para crear aplicaciones de escritores también a través de una biblioteca o en realidad un entorno llamado Electron.js. Son temas separados, pero es tan solo para comentarte de qué es posible Angular. Aparte de todo esto,
Angular es creado por Google. Google desarrolló un framework hace bastante tiempo, por el año 2009 o 2007 quizás, llamado AngularJS. Este framework es el inicio del framework Angular. Voy a comentarte dentro de unos segundos un poco más de cómo ha ido evolucionando las distintas versiones de Angular, pero Google empezó con esta idea de crear aplicaciones dentro del navegador desde hace ya bastante tiempo. Ahora Angular se ha vuelto uno de los frameworks más populares de JavaScript, ya que funciona conjuntamente con otras herramientas para la creación de una aplicación web entera. Es decir, Angular tan solo te permite crear la interfaz que va a abrirse en un navegador, los botones, la lógica que se ejecuta cuando un usuario está tipeando, si el usuario está insertando una imagen o si está haciendo cualquier actividad dentro del navegador. Pero al final todos estos datos se tienen que guardar en alguna parte, quizás en algún lenguaje de servidor para que pueda procesarlo en alguna base de datos. Y por suerte también hay tecnologías de JavaScript, hay bases de datos que utilizan JavaScript, servidores o lenguajes de programación de servidor basados en JavaScript, y unidos a Angular nos permiten crear una aplicación web utilizando tan solo un solo lenguaje, JavaScript. Esto se le conoce como el Stack Min, por ejemplo. Y el uso de este tipo de tecnología se ha vuelto muy popular en los últimos años, a tal punto que hay una enorme cantidad de aplicaciones que utilizan estas tecnologías, quizás conjuntamente, otros tan solo utilizan una de ellas. Depende del desarrollador. Así que para resumir todo esto, nos vamos a quedar con la idea de que Angular nos permite crear aplicaciones que se parecen a las aplicaciones de escritorio, pero que funcionan dentro del navegador. Ahora voy a comentarte algunos malentendidos o algunos temas que entienden incorrectamente algunas personas cuando están aprendiendo Angular. Esto es con el objetivo de tener las cosas mucho más claras. Primero, hay algunas personas que creen que cuando están aprendiendo Angular están aprendiendo un nuevo lenguaje de programación, lo cual es algo incorrecto. Angular no es un nuevo lenguaje de programación, es un framework. Y de hecho, este framework está creado utilizando el lenguaje JavaScript, el lenguaje de programación llamado JavaScript. Así que si conoces de una manera intermedia el lenguaje JavaScript, vas a poder entender mucho de los conceptos de Angular. Además, Angular no es un framework que te permite crear una aplicación web entera. Es un framework que te permite crear una aplicación web del frontend. Recuerda que cuando estamos desarrollando aplicaciones web estamos hablando de dos partes, el frontend y en el backend. En el frontend desarrollamos la interfaz, todo lo que interactúa con un usuario, y en el backend desarrollamos la lógica para procesar datos, almacenarlo en base de datos y el tema de cómo se va a ejecutar la aplicación, por ejemplo. Así que si estamos hablando de que Angular es un framework del frontend, estamos hablando de un framework para crear una aplicación web del frontend, una aplicación que se va a ejecutar en el navegador simplemente, con la lógica de qué es lo que queremos que interactúe con el usuario. Angular en sí no es una biblioteca, no es una biblioteca como jQuery o React, por ejemplo. Una biblioteca es algo mucho más pequeño. Angular es un framework y al ser un framework tiene todas las herramientas funcionando conjuntamente para crear un solo objetivo, para crear una aplicación web. Además de esto, también hay un concepto que algunos creen que Angular es una plataforma, como puede ser .NET, o de nuevo creen que es un lenguaje como Java. Así que Angular tampoco es una especie de plataforma para crear todo tipo de aplicaciones. Tan solo es código que nos permite crear aplicaciones web que funcionan dentro de un navegador. Otro tema bastante importante cuando aprendemos Angular son las versiones. Las versiones con las que se ha venido desarrollando durante los últimos años. Primero tenemos que entender cómo se originó Angular. Angular empezó con una versión bastante popular conocida como AngularJS. Se creó por el año 2010, 2009 o incluso antes, y el objetivo era crear aplicaciones web como las que estamos viendo hoy en día. Utilizaba algunos conceptos complicados, el framework se ha venido mejorando durante los últimos años, pero este fue el inicio. Muchos desarrolladores utilizaron AngularJS para poder crear sus aplicaciones web en estos años. Pero a medida que pasó el tiempo, se han venido solucionando algunos problemas del framework, tanto de rendimiento como cómo se escribe el código, y el resultado es Angular de hoy en día, el Angular que vamos a aprender en este curso. En realidad, AngularJS era bastante similar a otros frameworks de por aquel entonces y que también vas a ver incluso siendo utilizados hoy en día, pero ya no son tan populares. Frameworks como Backbone o Ember.js, por ejemplo. Estos frameworks permiten crear también aplicaciones en un navegador, Single Page Applications, pero siguen otro método de trabajo, un método que hoy en día incluso podría considerarse algo anticuado. No significa que no funcionan, sino que fue una de las primeras propuestas para crear aplicaciones de una sola página. Además, utiliza algo llamado controladores y scope, que si no sabes qué es, tampoco es necesario que lo entiendas y siquiera aprendas, porque
las últimas versiones de Angular ya no utilizan nada de esto. La razón de que no se utilice esto es porque luego de que algunos desarrolladores aprendieron AngularJS, apareció una versión llamada Angular 2, que era obviamente la evolución de AngularJS. Y muchos desarrolladores creían que iban a utilizar lo que ya conocían de AngularJS en Angular 2, pero no pasó así. Lo que hicieron los desarrolladores de Google es que cambiaron todo el framework, a tal punto que parecía un nuevo framework, ya no tenía nada de compatibilidad con el anterior, no se parecía en nada. Así que todos los desarrolladores que aprendieron AngularJS tenían que aprender nuevamente Angular. Reescribieron el framework de una manera bastante abreviada para que lo puedas entender. Entonces quitaron los controladores, quitaron el scope y pasaron a seguir un enfoque bastante popular estos días, que es la creación de componentes. De eso vamos a hablar dentro de algunos minutos cuando estemos desarrollando, pero para darte una idea, cuando desarrollamos un sitio web tenemos múltiples partes. Por ejemplo, imagínate Facebook o Instagram o cualquier red social. Hay muchas publicaciones dentro de una especie de timeline o dentro de la página vas a ver una enorme cantidad de publicaciones, pero todas se parecen. Todas tienen imágenes, textos y tienen cajas de comentario, tienen secciones de me gusta, de no me gusta y cosas por el estilo. Pero al final todas esas publicaciones se parecen. No solamente eso, todos los sitios web tienen navegaciones, todos los sitios web pueden tener incluso un chat. Y todos estos tipos de partes de sitios web se pueden encapsular y reutilizar en otro tipo de aplicaciones para que no lo tengas que reescribir de nuevo. Recuerda que el desarrollo web es uno de estos tipos de desarrollos en donde se va mejorando continuamente. Y esto es una de esas mejoras, estamos hablando de los componentes. De esto vas a entenderlo mucho mejor dentro de algunos minutos cuando te lo explique de manera práctica. Ahora, esto molestó bastante a los desarrolladores en realidad, porque que aprendas algo durante bastante tiempo, durante unos meses o incluso un año quizás, desarrollando aplicaciones serias, y luego que digamos que la empresa que se encarga de crear tu framework favorito cambie todo a tal punto que prácticamente no se parece en nada, y de hecho no se parecía en nada, pues molestó bastante a los desarrolladores, a tal punto que a algunos no les gustaba aprender Angular la nueva versión, otros se quedaron con AngularJS, pero esto pasó hace ya bastante tiempo, observa que es en el 2015 más o menos. Luego, Angular 3 nunca apareció. La razón de que nunca apareció Angular 3 es porque desde la versión 2 saltaron directamente a la versión 4. Esto fue debido a que de manera interna habían cometido algunos, digamos, asuntos relacionados con la manera en la que estaban poniendo el número a las herramientas que utilizaba el framework internamente. Así que tampoco es algo serio. En realidad tienes que entender que nunca existió Angular 3. De Angular 2 pasaron a Angular 4. Luego, Angular 4 sí era compatible con Angular 2. Muchos desarrolladores, debido a la experiencia anterior de que habían aprendido AngularJS y ya no les servía en Angular 2, en Angular 4 creyeron que iba a pasar lo mismo. Así que en realidad no pasó. Angular 4 es compatible con Angular 2 y de hecho es Angular 2 simplemente con algunas mejoras. Luego aparecieron también algunas mejoras dentro del framework, como la reducción de peso de la aplicación para que la aplicación pese menos, sea código mucho más eficiente y se ejecute mucho más rápido. Es decir, que en Angular 4 no hablamos de una reescritura de nuevo en el framework, sino estamos hablando simplemente de mejoras en Angular 2, mejoras dentro del framework, de cómo funciona internamente, para crear aplicaciones más eficientes simplemente. Y es aquí donde los desarrolladores de Angular dijeron que ya dejen de llamar Angular 2, Angular 3, Angular 4, porque es mucho mejor llamarlo simplemente Angular. La razón es que van a estar mejorando continuamente el framework, entonces siempre va a cambiar de número, pero al final, a partir de la versión 2 hacia adelante, ya estamos hablando del mismo framework, ya no va a hacer una reescritura del código como pasó con AngularJS. Y luego aparecieron Angular 5 y hoy en día estamos hablando de Angular 6. Lo cual es lo mismo que Angular 4, de nuevo solo que con mejoras. Para finalizar con la teoría y pasar a la práctica, vamos a terminar con las ventajas de Angular. Las ventajas de Angular principalmente están en su manera en la que desarrollamos aplicaciones. Por ejemplo, nos permite desarrollar una aplicación de manera rápida. Nos permite generar código de una manera veloz gracias a que tiene unas herramientas de línea de comando que hace ese trabajo por nosotros. Nos permite organizar el código de una manera un poco más eficiente, ya que Angular se encarga del resto. Angular nos da las herramientas y nosotros nos enfocamos simplemente en el desarrollo de la aplicación, en el código. La productividad también aumenta, ya que todo esto al final se convierte en menos horas de trabajo. Y sobre todo nos permite crear aplicaciones web modernas que consumen datos de un servidor.
Es decir, nos permiten crear aplicaciones web dinámicas que consumen datos de lenguajes de programación del servidor, de base de datos, etc. Nos permite desarrollar incluso aplicaciones móviles híbridas. Aquí estamos hablando de Ionic, por ejemplo, que es una tecnología que nos permite crear aplicaciones móviles híbridas utilizando Angular como framework y otras tecnologías web más. Y otra cosa que nos permite también Angular es hacer test unitarios de una manera bastante rápida. Esto quizás si estás empezando no lo vas a entender, pero si ya conoces algo de otros entornos de desarrollo de aplicaciones, el test unitario también Angular lo trae de una manera incluida, es decir, te crea los archivos de configuraciones para que lo puedas escribir de una manera mucho más rápida. De nuevo, no es necesario que lo entiendas ahora, pero debes saber también que esto es una ventaja. Ok, ya conocemos algo de Angular. ¿Qué necesitamos para desarrollar en él? Vamos a instalar algunos programas que nos van a permitir desarrollar en Angular, y voy a comentarte un poco de ellos. El primer programa que necesitamos es un navegador web. Si estás viendo esto, es porque ya tienes un navegador web instalado. Quizás estás utilizando Google Chrome, Mozilla Firefox o cualquier otro, también va a funcionar. En este video vamos a utilizar a Google Chrome como navegador web, así que te recomiendo utilizar el mismo para que puedas hacer exactamente lo mismo que yo hago. Aparte de eso, también vamos a utilizar un editor de código. Hay muchos editores de código. Hay Visual Studio Code, hay Atom, está Sublime Text, está Emacs y Bing y muchos otros editores más. En este video vamos a utilizar Visual Studio Code por una sencilla razón. Angular internamente utiliza una herramienta conocida como TypeScript, que es desarrollada por Microsoft. Y Visual Studio Code, este editor de código, es desarrollado también por Microsoft. Entonces, si instalamos Visual Studio Code y abrimos nuestro proyecto de Angular en Visual Studio Code, esta herramienta conocida como TypeScript ya funciona dentro del editor de código, sin instalar nada, sin configurar nada. Entonces, es muy productivo utilizar Visual Studio Code cuando utilizamos herramientas de Microsoft mismo, como TypeScript que Angular utiliza. Todo esto lo vamos a ver en detalle, pero Visual Studio Code incluso aparte de esto también es un editor bastante popular estos días. Es bastante utilizado para cualquier tipo de tarea de desarrollo web y en este video lo vamos a utilizar también. Ahora, para instalarlo, vamos a ir a su página llamada code.visualstudio.com y apenas entramos en la página ya nos da el editor para el sistema operativo que estamos utilizando. En este caso estoy visitándolo desde Windows, así que me está dando el instalador para Windows. Pero si tú estás en otro sistema operativo, como podría ser un Mac OS X o en una distribución de Linux, siéntete libre de descargar también desde el botón directamente porque él te da el instalador para tu sistema. Entonces, aquí me está dando el instalador para Windows, le doy un clic y lo que hace esto es empezar un proceso de descarga para el editor de código, para Visual Studio Code. Muy bien, entonces voy a esperar a que el proceso de descarga termine. Es tan solo un instalador, de hecho es algo pesado, quizás 90 o 100 megas, vamos a ver cuánto pesa. Pesa aproximadamente 50 megas. Muy bien, entonces voy a esperar a que el instalador termine de descargarse y luego cuando termine te voy a mostrar el proceso de instalación. Muy bien, aquí el instalador ha terminado de descargarse. Simplemente voy a dar un clic y el proceso de instalación es bastante sencillo. Es un instalador de Windows de siempre. Es un típico instalador que nos pide siguiente, aceptar las condiciones, siguiente. Y a partir de aquí nos pide algunas opciones como crear un icono o poder hacerlo accesible a través del pad. La única opción que voy a dejar disponible es esta de aquí, agregar a pad. Esto es para que luego desde consola lo puedas ejecutar, pero no es nada del otro mundo en realidad. No es algo que si no lo colocas no va a funcionar. Así que siéntete libre de cambiar cualquier cosa que ves aquí. Vamos a darle siguiente, instalar. Ok, voy a esperar a que todo este proceso de instalación termine. Muy bien, aquí he terminado. Como ves, dice la instalación ha sido completada. Me da la opción de ejecutar Visual Studio Code. Simplemente le doy finalizar. Y a partir de aquí va a abrir el editor de código. Aquí lo tengo ejecutándose. Y este es el editor. Así de sencillo, aquí tenemos un editor de código de su versión más actualizada obviamente y que sin ninguna especie de complicación ya tenemos una herramienta para poder abrir proyectos de Angular. De hecho, no solamente proyectos de Angular, puedes crear cualquier proyecto relacionado al desarrollo web utilizando este editor. Muy bien, ya tenemos nuestra primera herramienta. ¿Qué otra herramienta necesitamos? Necesito también una herramienta llamada Git. Esta herramienta llamada Git, incluso el propio editor Visual Studio Code me dice que no ha encontrado esta herramienta. Así que no hay ningún problema, lo puedo descargar o yo mismo lo puedo instalar. Voy a mostrarte cómo instalarlo. Vamos a ir aquí en esta página llamada git-scm.com, que es la página oficial de instalación de Git.
En realidad Git es un tema por aparte y ya he creado un curso dedicado a este tema, que te lo voy a dejar también en la descripción de este video. Pero para darte tan solo una idea de qué es lo que hace este programa, es una herramienta de programador profesional. Es para poder controlar las distintas versiones de tu sistema, en este caso, las distintas versiones de un proyecto de Angular. De hecho, esto no lo vamos a utilizar en este curso, pero sí es necesario para poder generar un proyecto de Angular. Así que si no necesitamos saber cosas complicadas y tan solo necesitamos tenerlo instalado, pues vamos a hacerlo, vamos a instalarlo simplemente. Vamos aquí en un botón que dice Download para Windows. De hecho, este sistema también está disponible para las tres plataformas. Plataforma de Mac OS X, Windows y también la plataforma o cualquier distribución de Linux. Así que vamos a darle un clic aquí. Descarga para Windows. Y esto, al igual que lo hizo con Visual Studio Code, también me va a descargar un instalador de Windows. Así que voy a esperar a que termine de descargarse y luego continuamos. Muy bien, aquí ha terminado de instalarse Git. Voy a dar un clic simplemente en el instalador. Esto va a tomar algunos segundos para que inicie. Le doy permiso de Windows para que pueda instalar este programa. Vamos a darle siguiente. Siguiente. Y aquí no vamos a mover nada. Vamos a darle siguiente. El nombre está correcto. Y en todo caso aquí me dice que va a instalar un editor de línea de comandos. Vamos a darle siguiente simplemente. Y algo aquí lo que sí vamos a cambiar es esta tercera opción. En lugar de marcar la segunda, vamos a dar en la tercera opción que dice utilizar Git como una herramienta opcional de Windows a través de una herramienta de Unix. En realidad tan solo darle la tercera opción. Si no conoces mucho de Git, de nuevo te dejo el curso de Git para que aprendas mucho más de tema. Y todo esto lo vamos a dejar en siguiente, siguiente, siguiente y así hasta el final. Así que vamos a esperar a que termine de instalarse. Muy bien, aquí ha terminado de instalarse Git. En realidad voy a quitar aquí este check porque no quiero ver nada de este programa. Con que esté instalado nos basta para trabajar con Angular. Así que simplemente vamos a darle a finalizar. Vamos a cerrar esta página. Y vamos a continuar con el último programa, llamado Node.js. Ese es el programa que nos va a permitir instalar herramientas de JavaScript. Recuerda que Angular es un framework de JavaScript. Así que vamos a utilizar Node.js para poder instalar Angular. Y para hacer esto vamos a tener que instalar este programa. Así que simplemente visitando la página nodejs.org vas a entrar en este sitio web. Y dale en la opción que dice actual, o si lo encuentras en inglés dice current, así que simplemente dale en la actual. Esto, al igual que los otros programas, también va a descargar un instalador. Vamos a esperar a que todo esto descargue y luego continuamos. Muy bien, aquí ha terminado de descargarse el instalador, vamos a dar un clic, es un MSI, un Microsoft Installer. Así que damos un clic y esto va a tomar unos cuantos segundos en abrirse. Muy bien, aquí tenemos el programa abierto, vamos a darle en siguiente. Aceptar los términos y condiciones, siguiente, siguiente y así hasta el final. Hasta darle en el botón de instalar, le das permiso o aceptas que este es un programa de confianza y le das simplemente en instalar. Y observa que esto toma también bastante, en realidad toma muy poco tiempo de instalación. Este es un programa, incluso este Node.js es un tema por aparte, es un tema que quizás te interese si quieres crear servidores o aplicaciones de servidor utilizando JavaScript en lugar de PHP, Java, Python u otros lenguajes. Pero en este caso vamos a utilizar Node.js como herramienta para poder instalar Angular. Esta es la manera en la que se puede instalar proyectos de Angular. Muy bien, entonces aquí ha terminado de instalarse, damos finalizar. Y muy bien, ahora sí vamos a instalar o generar nuestro primer proyecto de Angular. Antiguamente nosotros teníamos que crear nosotros mismos una carpeta, hacer archivos de configuración, configurar Node.js, configurar herramientas de Node.js, instalar Angular, y crear nuestro proyecto de Angular, y todo eso conllevaba tiempo. Imagínate hacer ese proceso una y otra vez. Por suerte los desarrolladores aprenden de sus errores y han creado una herramienta llamada Angular CLI. Esta herramienta nos permite generar un proyecto de Angular con todo configurado, para nosotros simplemente enfocarnos en el código. Y de hecho la mayor cantidad de proyectos de Angular utilizan esta herramienta, así que es bastante importante conocerla. En este caso nos está dando un comando para poder instalarla. Se llama el comando npm install-g @angularcli. Si no estás muy familiarizado con la consola, no te preocupes, tan solo sigue mis pasos. Pero vamos a poder instalar esta herramienta Angular CLI por la sencilla razón de que acabamos de instalar Node.js. De hecho, vamos a abrir nuestra consola del sistema operativo, nuestra consola de Windows. Para hacer eso presionamos la tecla Windows más R y se nos abre este ejecutar. Simplemente escribimos cmd, damos un enter y aquí tenemos una consola. Vamos a comprobar si hemos instalado Node.js. Vamos a escribir node o node espacio --version.
Si damos un Enter, observa que me devuelve la versión 10.6.0. Eso significa que acabo de instalar la última versión de Node.js. Con que te devuelva un número, significa que ya tienes Node.js instalado. Ahora vamos a instalar en nuestra herramienta llamada Angular CLI. Para hacerlo vamos a escribir el siguiente comando: npm install -g @angularcli. Nosotros podemos ejecutar este comando llamado npm porque acabamos de instalar Node.js. Cuando instalamos Node.js podemos ejecutar este programa llamado npm. Así que vamos a dar un enter. ¿Y qué es lo que va a hacer aquí? Con esto no nos va a generar un proyecto de Angular, pero nos va a proporcionar una herramienta que genera proyectos de Angular. Es decir, que nos va a dar un nuevo comando disponible en el sistema operativo para que luego nosotros simplemente le decimos: quiero generar un nuevo proyecto de Angular cuantas veces queramos, y él lo va a hacer por nosotros. No te preocupes, ya lo vamos a ver. Así que estamos instalando Angular CLI, vamos a esperar a que este proceso de instalación termine y luego continuamos. Muy bien, aquí vemos el mensaje de que se ha instalado correctamente. Aquí vemos un más con Angular CLI 6. Este Angular CLI 6 hace referencia al generador de proyectos de Angular 6. No hay ningún problema si luego cambia a una versión superior, porque algunos conceptos que estás aprendiendo aquí vas a poder aplicarlos también a versiones superiores. En todo caso, si luego hay una nueva versión de Angular, voy a tratar de grabar un nuevo curso de esa nueva versión. Muy bien, entonces tenemos Angular CLI instalado. Ahora sí vamos a poder ejecutar un nuevo proyecto de Angular. Vamos a poder crear un nuevo proyecto de Angular. Vamos a ir a nuestro escritorio de nuestro sistema operativo. En este caso simplemente voy a minimizar el navegador. Voy a minimizar aquí el editor de código. Y vamos a hacer lo siguiente. En mi consola yo estoy ubicado en la unidad C, en una carpeta de usuarios y en mi usuario llamado Faz. Voy a entrar en mi escritorio. Para hacer eso escribo el comando cd desktop. Y observa que ahora la consola ha cambiado, ahora me dice que estoy dentro del escritorio. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a crear nuestro primer proyecto de Angular. Para hacerlo escribimos el siguiente comando: ng new, ng espacio new, y el nombre del proyecto. ¿Qué nombre le queremos dar a este proyecto? En este caso voy a llamarlo mi primera aplicación, o voy a colocarlo todo de una manera junta, my first app, en inglés por ejemplo. Puedes colocarle cualquier nombre que tú desees, siempre y cuando el nombre sea junto, y puedes hacerlo a través utilizando guiones, subguiones, etc. En este caso lo he llamado My First App. Muy bien, ¿qué es lo que estás viendo aquí? Lo que estás viendo aquí en consola es simplemente mensajes que te están diciendo que están creando los archivos. De hecho, la creación de los archivos es muy rápida, pero el proyecto en sí de Angular utiliza otras herramientas. Nos va a generar un servidor de desarrollo, nos va a traer herramientas de poder interpretar código, luego herramientas para convertir el código, y todo eso lo está descargando. No te preocupes, son tan solo archivos que van a funcionar dentro de nuestro proyecto, no va a alterar nada del computador, simplemente va a traernos más herramientas para poder trabajar con Angular. Entonces está descargando archivos o está descargando todo lo que necesita para generar el proyecto. Y luego cuando termina de generar el proyecto vamos a poder empezar a alterarlo. Así que como esto también va a tomar algunos segundos, voy a esperar a que esto termine y luego continuamos. Muy bien, lo que he hecho aquí es generarme todo el proyecto y ha terminado. Vamos a intentar abrir nuestro proyecto. Primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir nuestro Visual Studio Code. De hecho ya lo habíamos tenido instalado y ya lo teníamos aquí minimizado. Vamos a abrir nuestro proyecto dentro de Visual Studio Code simplemente arrastrándolo. Esta es la forma más fácil de abrir nuestro proyecto. Ya observa que aquí está todo el código. Vamos a maximizarlo, vamos a cerrar las ventanas de bienvenida y todo aquello. Y aquí tenemos nuestro proyecto abierto, así de sencillo. En realidad, antes de empezar a mostrarte el proyecto, lo que quiero hacer es mostrarte cómo ejecutar nuestro proyecto y ver qué es lo que ha creado este generador de proyectos llamado Angular CLI. Aquí también vemos algunos mensajes del propio editor que dice poder activar algunos iconos. No es importante en realidad. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a nuestra consola y así como nos movimos dentro del escritorio, vamos a movernos dentro de la carpeta también. Vamos a decir cd my first app. Ahora estamos dentro de la carpeta. Quiero limpiar un poco la consola, así que voy a escribir el comando clear, o si estás en otro sistema como puede ser Mac o Linux, escribe cls. Muy bien, vamos a escribir el comando ng serve, ng espacio serve. Lo que hará esto es convertir todo nuestro código, o en realidad va a crear un servidor de desarrollo para nosotros poder verlo en pantalla.
Aquí me está pidiendo accesos de que Node.js ejecute. Vamos a darle permitir acceso. En mi caso, quizás no te parezca a ti. Pero observa que aquí está apareciendo un mensaje de conversión de 92%. Cuando llega a 100%, lo que hará es preparar un servidor de desarrollo en la dirección de HTTP localhost 4200 para yo poder ver mi proyecto. Observa que al inicio esto puede tardar mucho, pero en realidad lo tienes que ejecutar tan solo una vez para poder verlo en pantalla. Una vez ejecutado, lo empiezas a alterar y no tienes que hacer este proceso de convertir a cada momento el código. De hecho, lo vamos a ver. Entonces, presiono un Enter, a veces se traba la consola de Windows. Entonces, aquí vemos que me ha dado un mensaje. Me dice que el servidor de desarrollo de Angular está escuchando en el localhost 4200. Abre tu navegador en HTTP localhost 4200. Muy bien, vamos a hacerle caso, vamos a hacer exactamente lo que nos dice, vamos a ir al navegador. Y esta es la documentación de Angular, y si ves los comandos, de hecho, son los mismos comandos que te acabo de enseñar. Esto es la manera de crear un proyecto en Angular. Muy bien, vamos a ir a http // localhost 4200. Bueno, no es 42.000, es 4200. Vamos a quitarle un 0. Y damos un Enter. Al ir al localhost 4200, lo que vamos a hacer es simplemente entrar en nuestra página de Angular. Y este es el proyecto que nos ha creado. No parece algo bastante complicado ni sumamente vistoso, pero nos va a servir para poder iniciar. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar a estudiar la estructura de nuestro proyecto. Vamos a ver de qué se trata, qué archivos ha generado Angular CLI. Como ves, aquí tenemos una enorme cantidad de archivos y carpetas. Voy a comentarte de estos temas de una manera bastante breve. Recuerda que cada uno de estos temas es mucho más complejo y requiere su propio, digamos, horas de estudio, su propio tiempo para poder aprenderlos. Vamos a empezar con estos dos archivos. Uno es llamado testconfig.json y el otro es llamado testlint.json. Si nosotros damos clic aquí, lo único que vamos a ver es simplemente un objeto de JavaScript con una enorme cantidad de propiedades. Estos dos archivos que ves aquí son archivos de configuración. ¿Archivos de configuración para qué? Te estarás preguntando. Son archivos de configuración para un lenguaje que utiliza Angular. El lenguaje con el que vamos a desarrollar toda nuestra aplicación es TypeScript. Ahora te estarás preguntando si yo dije que para este curso era necesario conocer JavaScript, ¿por qué ahora te estoy hablando de TypeScript? Si no conoces TypeScript, lo único que necesitas entender es que es JavaScript mismo con mejoras, con algunas funcionalidades más. Es decir que si ya sabes JavaScript, vas a entender muy fácil TypeScript, porque es de nuevo JavaScript con mejoras. En este caso, TypeScript necesita configurarse, debido a que todo este framework ya viene preparado simplemente para que nosotros empecemos a trabajar y no configuremos nada. Él lo ha hecho por nosotros, ha creado archivos de configuración para TypeScript. Muy bien, aparte de estos archivos, vemos aquí un archivo readme.md. Este archivo en realidad no tiene nada que ver con el código, es una especie de archivo de documentación, por así decirlo. Es tan solo para comentar qué es lo que hace nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí lo que ha generado es diciendo con qué hemos generado este proyecto, qué comando podemos ejecutar para iniciar el servidor, cómo podemos convertir el código, qué otros comandos podemos hacer. Es decir, tan solo es una especie de bloc de notas, una especie de archivo para comentar nuestro proyecto. El archivo que sí es importante para nuestro proyecto, aparte de estos testconfig para que TypeScript pueda funcionar, es este package.json. Package.json. Este es un archivo que está relacionado con una carpeta llamada Node Modules. Si recuerdas, cuando empezamos a instalar Angular, instalamos un programa llamado Node.js. Esto es así porque Angular instala todos sus módulos principales o instala todo el código que necesita a través de Node.js. Pero también configura todo el proyecto a través de Node.js. Y es por eso que vemos este package.json de aquí. Aquí vemos listado todas las dependencias y todo el código que necesita Angular. Él lo descarga todos estos archivos y lo deja preparado simplemente para que nosotros luego lo reutilicemos cuando estamos escribiendo nuestra aplicación. Algo importante aquí, esta parte llamada scripts. Si ves, aquí hay un comando llamado ng, luego hay un comando start, luego hay un comando build, comando test, un comando lint, un comando e2e. Estos son comandos que puedes ejecutar con Angular CLI. Si recuerdas, por ejemplo, nosotros hemos ejecutado desde Angular CLI un comando llamado ngserve. Luego vamos a ejecutar, cuando terminemos nuestra aplicación, un comando llamado ngbuild. Pero por ahora, hemos ejecutado el primer comando simplemente porque está configurado aquí en package.json. Esta es una manera de entender que gracias a este archivo podemos iniciar nuestro servidor, podemos trabajar con Angular
Y tenemos aquí listado todo lo que necesita nuestro proyecto. Luego, cuando quizás queramos instalar nuevas cosas, como por ejemplo un framework de CSS, simplemente vamos a listarlo aquí, vamos a agregar ese framework, o por ejemplo si queremos una biblioteca de JavaScript de animaciones, vamos a agregarlo aquí y todo esto se va a instalar luego cuando nuestro proyecto se tenga que generar. Esto quizás aún puede sonar complicado, pero recuerda que este es tan solo un archivo de configuración principal de Angular. Mientras que estos configuran TypeScript, este configura nuestro proyecto entero. Es una manera de entenderlo. Ahora hay un package log.json. Este package log en realidad no lo tienes que entender. De hecho, no tienes que tocar nada de aquí. Esta es una manera de cómo trabaja Node.js en realidad. Los tres archivos, o de hecho los dos archivos y esta carpeta llamada package.json, package-log.json y node modules son tan solo una manera en la que Node.js va a poder trabajar. De hecho, si vemos esta carpeta node modules, aquí hay una enorme cantidad de carpetas. Cada una de estas carpetas son código que necesita Angular. Y observo que es bastante amplio. La razón de esto es que nuestro proyecto depende de muchas bibliotecas, pero esas bibliotecas también dependen de otras bibliotecas, y esas bibliotecas también dependen de otras. Y al final todas estas carpetas o todas estas bibliotecas o código son descargados. Pero recuerda que aquí no tienes que tocar nada, esto es de nuevo la manera interna en la que funciona Node.js. Ahora, hay una carpeta también llamada E2E, y sé que estoy viendo esta carpeta de SRC, esa la voy a dejar para el último. Esta carpeta E2E es simplemente para hacer testing de nuestra aplicación. Cuando estamos escribiendo nuestra aplicación, estamos aprendiendo, quizás no vamos a tocar conceptos de testing. Pero cuando ya conocemos mucho de Angular o lo suficiente para poder crear nuestras aplicaciones, es necesario conocer un término llamado testing o un tema relacionado al testeo de nuestras aplicaciones. Eso no son más que reglas que nosotros le decimos a nuestra aplicación para luego cuando cambiamos algo saber qué hemos hecho mal o si queremos que se comporte nuestra aplicación como queremos. De nuevo, ese es un concepto que quizás lo dejes para después cuando ya conoces Angular, pero tienes que saber que Angular ya viene preparado para ese tipo de conceptos si ya conoces de qué se trata. Muy bien, luego también hay un archivo llamado editor.config. Este archivo no tiene nada que ver con Angular, pero es una manera de... Luego, si estamos trabajando con muchos editores de código distintos, por ejemplo en este caso estamos trabajando con Visual Studio Code, pero en el futuro podemos trabajar con otro, aquí tenemos la configuración de nuestro editor. Muy bien, entonces... para terminar con los archivos que, digamos, tienen relación con el proyecto, hay un archivo más llamado .gitignore. Este .gitignore tiene relación con ese programa que habíamos instalado llamado Git. En realidad esto es para manejar el código de nuestro proyecto, esto no está relacionado netamente con Angular. Pero cuando estamos trabajando con código, siempre vamos a estar hablando de Git. Te recomiendo estudiarlo luego, que si no sabes, te recomiendo estudiar Git para que puedas entender y trabajar con tu código de una manera más profesional. De ese ya he grabado un curso anteriormente, te lo voy a dejar en la descripción de este video. Muy bien. Entonces nos queda tan solo la carpeta src. Y cuando abrimos, observa que vemos una enorme cantidad de archivos y carpetas, 3 carpetas y una enorme cantidad de archivos. De nuevo, dentro de esta carpeta src observa que tenemos un archivo testlink.json, testconfig.spec.json, testconfig.add.json. Estos 3 archivos, de nuevo, son archivos de configuración de TypeScript. Pero te estarás preguntando, si ya hay archivos de configuración de TypeScript, ¿por qué necesitamos estos? La razón es que Angular ha sido desarrollado utilizando TypeScript. Pero cuando nosotros utilicemos Angular, también necesitamos TypeScript. Entonces, esta carpeta src, para dártelo a entender de una manera mucho más fácil, esta carpeta src es donde nosotros vamos a alterar todo el código de nuestra aplicación. Mientras que todos estos archivos por fuera son para que Angular pueda trabajar, esta carpeta src es la aplicación en sí. Esta es la aplicación que nosotros vamos a poder trabajar. Entonces, de nuevo, estos archivos y carpetas de afuera están solo para que Angular pueda funcionar, mientras que esta carpeta pp es la aplicación en sí. Entonces aquí vemos una enorme cantidad de archivos. Configuración de TypeScript en caso nosotros queramos que TypeScript se comporte de manera distinta cuando trabajamos. Un archivo llamado test.ts. Estos archivos .ts son las extensiones de TypeScript. .ts significa TypeScript. En realidad, estos archivos .ts son los que vamos a estar utilizando cuando desarrollemos nuestra aplicación. No vamos a utilizar .js, sino .ts. Y si no entiendes este código, tampoco es necesario por ahora, porque este archivo .ts es tan solo para, digamos, testear toda nuestra aplicación. Lo que sí es importante aquí en esta carpeta es lo siguiente. Este archivo llamado index.html. Este es el archivo donde va a funcionar nuestra aplicación.
Cuando estamos desarrollando con Angular, estamos trabajando con una aplicación llamada Single Page Application, aplicación de una sola página. Lo que significa es que cuando nosotros tengamos desarrollada nuestra aplicación, lo vamos a poner en un servidor, típico como cualquier otra aplicación, como cualquier otro sitio web. Nuestra aplicación va a estar conformada por archivos HTML, CSS y JavaScript. Y te estarás preguntando, ¿no dijiste que estabas utilizando TypeScript? La razón es que cuando nosotros desarrollamos en Angular vamos a utilizar HTML, CSS y TypeScript. Pero el navegador no conoce TypeScript y de hecho TypeScript no es un estándar. Este código de TypeScript lo vamos a convertir a JavaScript. De hecho, tanto el código de HTML, CSS y TypeScript se va a convertir a HTML, CSS y JavaScript. Y eso un navegador sí lo puede entender. Es por eso que aquí tenemos un archivo de HTML. Aquí es donde irá nuestra aplicación. Pero verás que aquí no hay, no hay etiquetas y no hay mucho relacionado a lo que vemos aquí en el navegador. La razón es que nuestra aplicación está dentro de una etiqueta, por así decirlo. Esto de que ves aquí es tan solo una etiqueta que Angular crea, llamada app-root, la raíz de nuestra aplicación. Esto lo vamos a entender cuando entremos a la carpeta app. Aquí vamos a ver esta etiqueta, qué es lo que tiene adentro. Y esto es lo que hacemos a diario cuando trabajamos con Angular. Creamos múltiples etiquetas que en realidad luego vamos a crear componentes, pero es tan solo para que lo entiendas por ahora. Entonces aquí es donde está nuestra aplicación. Y esta aplicación, en realidad todo el código está dentro de esta carpeta app. Te lo voy a explicar dentro de unos segundos. Ahora, hay una carpeta llamada Assets. Aquí vas a poder colocar todos los archivos relacionados a un proyecto de Angular que no tengan que ver con código, sino con archivos como fuentes, imágenes, iconos, archivos estáticos, para dártelo a entender. Entonces aquí podrías colocar tus iconos, podrías colocar imágenes que vas a utilizar en tu aplicación, etc. Hay una carpeta llamada Environments, que es tan solo para la manera en la que va a trabajar Angular. Esto es quizás un concepto intermedio en el cual puedes decirle a Angular si quieres que trabaje en modo producción, modo desarrollo, simplemente para ver cómo va a funcionar tu aplicación. O para configurar otras cosas. Quizás te quieres conectar a algún servicio, aquí lo configuras. Aparte de eso tenemos unos cuantos archivos como browser list, como favicon.ico, tenemos, esos serían los únicos archivos que no tienen mucha relación con el proyecto, pero que son necesarios tan solo para soportar otras características del navegador. Por ejemplo, cuando cargamos nuestra aplicación en el navegador, vemos un icono, debido a este icono de aquí. Vemos también, por ejemplo, que podremos agregar que nuestra aplicación funcione de manera offline. También podríamos agregar un archivo de configuración aquí. Pero recuerda que esos archivos en realidad no tienen que ver mucho con Angular, sino con el desarrollo de sitios web y aplicaciones web de manera general. Ahora vamos a concentrarnos en nuestra aplicación. Los principales archivos que tienes que entender aquí son index.html, es donde va a cargar tu aplicación. Styles.css, que es el archivo de estilo general de tu aplicación. Y aparte, la carpeta app, HTML, CSS y los archivos de TypeScript. Aquí es donde está nuestra aplicación en realidad. Te estarás preguntando dónde estará el título, la imagen y estos enlaces de aquí. Están dentro de esta carpeta app. Aquí vemos unos cuantos archivos. app.component.css, .html y .ts. Y también uno llamado app.component.spec.ts. Primero empecemos con este llamado app.module.ts. Este archivo es el que nos permite iniciar nuestra aplicación de Angular en realidad. Cuando nosotros estamos en el index.html, vemos una etiqueta llamada app-root. Y en app.module, nosotros vemos un archivo de TypeScript. Cuando nosotros iniciamos una aplicación de Angular, lo que estamos iniciando en realidad es un módulo. Un módulo es tan solo una especie de paquete que Angular trata de cargar. Cuando estemos trabajando con Angular vamos a crear múltiples módulos quizás. De hecho, este archivo app.module tiene que ser leído por algún otro archivo de TypeScript. Ese archivo se llama main.ts. Este main.ts lo que hace es leer nuestro módulo principal, nuestro módulo de la aplicación, y trata de cargarlo en esta parte llamado app-root. Trata de cargarlo en esta etiqueta de aquí. No es necesario que entiendas todo este proceso, tan solo te lo estoy comentando para que luego sepas de qué tratan estos archivos. Lo puedes investigar en su propia documentación de Angular, no te preocupes. Lo importante es entender que aquí en app.module vamos a cargar múltiples cosas. Por ejemplo, aquí vemos un archivo llamado, no un archivo, sino una constante llamada app.component.
Si vemos aquí en nuestra aplicación, tenemos un archivo llamado app.component.ts. De hecho, esta constante está siendo cargada desde ese archivo. Vamos a echarle un ojo. app.component.ts. Y aquí es donde vemos este app-root. Selector app-root. Podemos relacionarlo con este app-root de aquí. Vamos a seguir viéndolo. Y luego dice que tiene una especie de plantilla que está en app.component.html. Vamos a esa plantilla. Y aquí está lo que vemos en pantalla. Aquí está un div que tiene dentro un h1 que dice Welcome to. Aquí vemos una imagen, vemos un subtítulo, un h2 que está aquí. Y luego vemos un UL listando múltiples enlaces. Aquí está esto. Es decir, esto de aquí es lo que vemos en pantalla. De hecho, podríamos cambiarlo también. Podríamos quitar este h1 de aquí y podríamos decir bienvenido a Angular. Y guardamos. Simplemente con control S o archivo, guardar. Creo que esto es bastante típico de cualquier editor. Lo guardas. Y observa que ahora vemos, bueno, yo sé que lo he escrito fatal, pero el objetivo es ver que cuando hemos cambiado el texto en pantalla, en nuestro código, automáticamente se ha refrescado nuestro servidor. Y de hecho no he presionado F5 o control R para refrescar la página. La razón es que Angular, cuando hemos configurado e instalado nuestra aplicación, trae un servidor de desarrollo en el localhost 4200, que cada vez que nosotros hacemos un cambio, se refleja automáticamente en nuestra aplicación. Esto hace mucho más acelerado el proceso de creación de aplicaciones en Angular. Muy bien, creo que ya hemos hablado lo suficiente de Angular. Vamos a empezar a echarle un ojo al código y vamos a empezar a escribir algo. En app.component.ts estamos teniendo nuestro primer componente. Este componente .ts está relacionado con app.component.html y app.component.css. Cuando desarrollamos una aplicación de Angular, tenemos un primer componente. ¿Qué es un componente?, te estarás preguntando. Cuando estamos trabajando en un sitio web o en una aplicación, por lo general tenemos muchas partes. Podríamos tener una navegación, podríamos tener publicaciones, imágenes, enlaces, podríamos tener un chat aquí debajo, podríamos tener contactos aquí a la derecha. Tenemos muchas partes de aplicaciones. Ahora, imagínate que nuestra aplicación tiene muchos usuarios y va creciendo. Cada una de estas partes necesita ser mejorada. El chat tiene que mejorar en rendimiento, quizás queremos mejorar los estilos de nuestras publicaciones, quizás queremos agregar otra parte más de nuestra aplicación. Y cada una de esas partes, si tenemos todo el código junto en HTML, CSS y JavaScript, puede ser algo difícil de mantener. Pero por suerte, en los últimos años, cuando estamos desarrollando aplicaciones web, se ha adoptado la manera de subdividir una aplicación en múltiples partes. Cada una de estas partes recibe el nombre de componente. Pero para entenderlo voy a mostrarte algo. Vamos a ir aquí en nuestro app.component.ts y vamos a estudiar lo siguiente. Vamos a tratar de replicar estos archivos. Vamos a ir aquí en app y vamos a crear una carpeta. Vamos a llamarlo mi primer componente. Primer componente, junto todo. Primer componente. Dentro de esta carpeta primer componente vamos a crear 3 archivos. Un componente de Angular está conformado por 3 archivos siempre. Archivos TypeScript, HTML y CSS. Vamos a crear un archivo llamado primer.component.ts. Tenemos nuestro primer archivo de TypeScript. Vamos a crear otro archivo. Vamos a llamarlo primer.component.html. Y finalmente su CSS. primer.component.css. ¿Por qué estamos haciendo esto? Estamos haciendo esto porque vamos a crear nuestro primer componente. Cuando hablamos de un componente, piénsalo de esta manera. Estamos creando como una nueva etiqueta HTML. Por ahora, piénsalo de esta manera. Empecemos con este component.ts. Necesitamos empezar por aquí porque cuando estamos trabajando o tratando de crear una nueva etiqueta, un nuevo componente de Angular, vamos a tener que escribir código. Entonces, en este caso estamos hablando de TypeScript, que recuerda que es lo mismo que JavaScript. Sé que algunas sintaxis van a parecer desconocidas para ti, pero recuerda que esto es tan solo la manera en la que Angular trabaja. Muy bien, entonces vamos a empezar con un hola mundo. Vamos a empezar creando un hola mundo. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí, para crear un componente de TypeScript, necesitamos llamar funcionalidad de Angular que ya tiene instalada, que hemos instalado cuando hemos creado el proyecto. Entonces vamos a decir from, que es código de JavaScript de las últimas versiones, vamos a decir from @angular /cli
vamos a traernos algo. Desde la biblioteca, bueno, no CLI, core. Desde el núcleo de Angular vamos a traernos funcionalidad. ¿Qué es lo que vamos a traer? Bueno, vamos a importar desde allí. Y entre llaves voy a decir qué es lo que voy a importar. En este caso voy a importar un componente. Voy a importar la funcionalidad de crear un componente. Y observa que en este caso he importado Angular, pero parece con un color un poco tenue. La razón es que en Visual Studio Code esa es la manera de decirme que estoy importando algo pero no lo estoy utilizando. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a utilizar este componente. Para hacerlo tenemos que crear una clase. Vamos a decir, voy a crear una clase llamada Hola Mundo, por ejemplo, Hello World. Y este Hello World va a ser una clase de TypeScript o JavaScript. Recuerda que esta es una especie de manera de crear nuestro primer componente. Muy bien. ¿Cómo es que vamos a convertir esta clase en un componente? Simplemente agregándole aquí un arroba component. Y vamos a abrir y cerrar paréntesis. Y adentro vamos a colocarle un objeto. ¿Qué significa esta sintaxis tan extraña? No parece mucho JavaScript. De nuevo, es JavaScript, pero con algunas mejoras, con algunas funcionalidades más. Lo que estoy creando aquí es una nueva etiqueta, por así decirlo. Estoy creando una nueva etiqueta que luego voy a poder escribir aquí en mi HTML. Voy a poder llamarla. Entonces, si lo voy a llamar desde mi HTML, tiene que tener algún nombre. Entonces, ese nombre se le llama selector. El selector tendrá el nombre de Hola Mundo. Tendrá el nombre de Hello World. Muy bien. Esto es lo que vamos a llamar luego desde nuestro HTML. Desde el HTML, desde app.component.html, que es nuestro primer componente que he creado Angular, podemos llamar, por ejemplo, luego de esta manera. Hello World. La razón de hacer esto es porque nosotros en nuestro código de TypeScript le hemos dicho que va a tener el nombre Hello World. Muy bien, pero ¿qué es lo que va a hacer esta etiqueta? Vamos a tratar de mostrar algo por pantalla. Lo que va a tener esta etiqueta es una propiedad más llamada template o plantilla, que es el código HTML que va a mostrar cada vez que nosotros llamemos esta etiqueta. Entonces, vamos a colocar por ahora un simple H1 que diga Hola Mundo o Hello World, no hay ningún problema. Muy bien, algo nos ha faltado en este código. Si queremos utilizar este componente en otras partes de nuestra aplicación, tenemos que exportar esta clase, así que aquí voy a agregarle export class Hello World. Muy bien, tenemos un componente justo para utilizarlo en otras partes. Vamos a ir ahora a reutilizar este componente. Vamos a ir en app.component.html y aquí vamos a escribir una especie de etiqueta HTML, Hello World. Si sabes HTML básico, sabes que esa etiqueta no existe, pero la acabamos de crear. Acabamos de crear un componente. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a ver qué obtenemos por pantalla. Nuestra aplicación se ha puesto en blanco. Esto es muy típico cuando trabajes con Angular. Eso significa que ha habido algún error. Pero ¿cómo podemos ver el error? Hay dos maneras. Puedes abrir tu consola y de hecho aquí no nos ha mostrado ningún error. No es un error de compilación. A veces también aparece aquí nombrado. Una manera un poco más directa de ver cuál es el error es simplemente abriendo la consola de nuestro navegador. Vamos a ir aquí en opciones de nuestro navegador, más herramientas, herramientas para desarrolladores o herramientas del desarrollador. Y aquí se va a abrir una sección de tu navegador en donde vas a ver el código típico de HTML. Esto probablemente ya lo conoces, pero lo que nos importa es la consola. La consola del navegador, aquí es donde nos dice en qué hemos fallado. Sé que muchas personas se atormentan por un mensaje bastante largo, pero es tan solo leerlo. Dice que ha ocurrido errores al momento de convertir la plantilla. ¿Cuál plantilla? Probablemente, si ya lo sabes, es esta parte que te dije que se llamaba template o plantilla. Al momento de convertir el Hello World, no es un elemento conocido. ¿Por qué no es un elemento conocido? Cuando nosotros trabajamos con Angular, y si vamos a nuestro archivo app.module.ts, que recuerda que te había dicho que este es el archivo donde vamos a cargar toda nuestra aplicación, y no te he explicado aún qué es lo que hace, vamos a ver lo siguiente. Tenemos una especie de ng module. Este es un módulo o el módulo principal de Angular. ¿Qué es un módulo? Un módulo es nuestra aplicación en sí. Un módulo está conformado por múltiples componentes. En este caso, nuestro módulo principal de Angular, que viene cuando hemos instalado nuestra aplicación, tan solo conoce un componente llamado app.component, que está aquí, app.component.html, app.component.ts, app.component.css.
De hecho, lo que importa es este app.component.ts. De hecho, aquí lo está importando. Y aquí no ves app.component.ts porque él ya sabe que son archivos de TypeScript. Él trabaja con TypeScript nada más. Aparte de esto, si él conoce app.component simplemente, ¿cómo puedo utilizar ahora mi componente que he creado llamado primer componente? O componente llamado Hello World de manera interna. ¿Cómo puede conocer eso? Bueno, también lo tengo que importar así como está este de aquí. Entonces, podemos guiarnos incluso del código que vemos aquí. Voy a decir, voy a importar algo o algún componente desde... Voy a entrar a la carpeta primer componente y observa que cada vez que estoy tipeando se autocompleta. La razón es que esa es una de las ventajas de TypeScript. Al ser un lenguaje que internamente se está validando, me ayuda con estos autocompletados, con estos errores que ves aquí, con estos subrayados que me muestran en qué errores tengo. Y vamos a ahondar mucho más en el tema dentro de unos minutos. Vamos a presionar un punto y un slash y vamos a escribir primer componente. Esa es la manera en la que le decimos que aquí dentro de estoy aquí en este archivo llamado app.module. En este mismo directorio, en esta misma carpeta, tengo una carpeta llamada primer componente. Dentro de esta carpeta voy a importar este archivo llamado primer component o primer.component.ts. Vamos a importarlo. Primer.component. Y de nuevo no necesito el .ts porque él ya sabe que son archivos de TypeScript. ¿Qué es lo que voy a importar desde este archivo? Desde este archivo lo único que voy a importar es la clase Hello World. Entonces vamos a importarla. Voy a importar desde allí mi clase Hello World. Ahora, ¿cómo lo utilizo? Observa que aparece una especie de color tenue. Significa que no lo estoy utilizando. Lo vamos a importar aquí, en esta parte llamada Declarations, en donde declaras qué componentes tu aplicación de Angular puede utilizar. Entonces aquí vamos a decir, voy a importar Hello World. Vamos a guardarlo. Y vamos a ir a nuestra aplicación de Angular. Observa que aquí vemos todo nuestro proyecto como estaba antes. Pero aquí vemos un hola mundo. Este hola mundo es nuestro componente. De hecho, para anotarlo vamos a agregar algo. Vamos a ir aquí en nuestro h1. En nuestro, primer componente.ts. Y aquí habíamos agregado un h1. Vamos a agregarle un estilo CSS para agregarle un fondo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a agregar una nueva propiedad llamada style. Styles. Y vamos a colocar en un arreglo un string. Este string vamos a decirle que aquí es donde vamos a agregar los estilos de CSS. Y vamos a agregarle aquí adentro, por ejemplo, que código de CSS. Vamos a decirle los h1. Vamos a colocarle un color background de color negro, que es un numeral 000. Y vamos a colocarle también un color de texto blanco. Vamos a decirle el color numeral FFF, que es un color blanco. También podrías colocarle black, también podrías colocarle white. Muy bien. ¿Qué estamos haciendo aquí? Dentro de un arreglo estamos creando un string. Y ese string contiene un código de CSS. Y estamos afectando los h1. Si recuerdas, aquí en este componente tenemos un h1. Entonces, este código de CSS va a afectar este h1. Vamos a guardarlo y vamos a verlo en pantalla. Y observa que ahora tenemos código de CSS aquí en el componente. Y te estarás preguntando, ¿por qué no lo has escrito en este archivo styles.css que altera todo el código de CSS de tu aplicación? Este código o este archivo llamado styles.css es para afectar el estilo general de la aplicación. Pero aquí tengo un componente. Yo no quiero que mi estilo CSS de este componente afecte toda la aplicación. Tan solo quiero que afecte esta porción de código. Ahora, ¿por qué hemos creado un componente? ¿Por qué hemos creado este hola mundo? Bueno, ahora podemos hacer esto. Vamos a nuestro app.component.html, que es nuestra aplicación principal, y podemos llamar esta etiqueta cuantas veces queramos. Es decir, así como cuando escribimos HTML y podemos llamar cuantas veces queramos un h1, podemos también llamar cuantas veces queramos este hello world. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiar esto de aquí y vamos a llamarlo un par de veces más. Vamos a llamarlo una vez más y otra vez más. Tenemos 3 componentes hello world y observa lo que pasa, lo guardamos. Nuestra aplicación se refresca y si bajamos tenemos 3 veces ese componente. Ahora imagínate que no es un hola mundo, imagínate que no hemos creado un simple mensaje hola mundo, imagínate que hemos creado un chat. Un chat que se ha conectado a un servidor, un chat que ya tiene estilos creados. Imagínate que hemos llamado a ese componente y podemos llamarlo cuantas veces queramos. Ahora, este código que ya hemos escrito dentro de un componente lo podemos guardar en un módulo o podemos guardarlo en otro archivo. Y luego cuando creemos otra aplicación podemos nuevamente llamar a ese componente de una manera muy sencilla.
Esta es la ventaja de los componentes: encapsular porciones de código, encapsular HTML, CSS y su código de lógica, en este caso estamos hablando de TypeScript, para luego reutilizarlo simplemente. Muy bien, tenemos nuestro primer componente. Esto es lo que vamos a utilizar muy a menudo cuando trabajemos con Angular. Pero te estarás preguntando, ¿tengo que hacer este proceso de creación de componentes cada vez que voy a crear uno? Y la respuesta es sí. Pero verás que es un proceso tedioso estar creando los 3 archivos. Y de hecho, algo nos ha faltado. En el component.ts hemos creado un H1 y un estilo muy pequeño. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de una aplicación un poco más grande? Una aplicación, una especie de plantilla de HTML en donde tenemos más código, donde tenemos más, digamos, más etiquetas. El componente va a ser un poco más grande. Bueno, ahí podemos hacer dos cosas. Si el código es un poco más, digamos, si tenemos un código HTML un poco más grande, podemos escribir aquí, en lugar de estos strings simplemente, estos backtick o tildes de las nuevas versiones de JavaScript. Estos nos permiten crear múltiples strings. Por ejemplo, aquí creamos un H1 hola mundo. Luego podemos crear un H2 que diga aquí, por ejemplo, subtítulo. Y si guardamos, verás lo que pasa. Observa que por cada H1, bueno, de hecho aquí lo que vamos a hacer es, estos de aquí vamos a englobarlos dentro de un div llamado, vamos a llamarlo a este div, bueno, a este div vamos a agregar una clase que sea, por ejemplo, hello world, hello-world. Y ahora, estos estilos que habíamos creado aquí, en lugar de decirle al H1, será para una clase llamada hello world, una clase de CSS. Muy bien, vamos a probarlo, vamos a guardarlo. Y observa que ahora tenemos todo nuestro div afectado con esos estilos. Y aquí dentro tenemos tanto un H1 llamado la mundo como un subtítulo. Y de nuevo, esto funciona. Pero tenemos otro asunto. ¿Qué pasa si tenemos una aplicación mucho más grande? Si copiamos esto, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos código de esta manera? Se verá muy desordenada nuestra aplicación. Es por eso que vamos a cambiarlo. Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a colocarlo en un archivo por separado. Recuerda que habíamos creado un archivo llamado primercomponent.html. Vamos a cortarlo y vamos a pegarlo, por ejemplo, aquí. Bueno, vamos a quitar todos estos divs. Vamos a dejarlo simplemente de esta manera. ¿Qué es lo que hemos hecho? En lugar de llamarlo desde nuestro primercomponent.ts, en lugar de llamarlo aquí dentro de un string, lo hemos colocado en un archivo por separado, en un archivo llamado primercomponent.html. Entonces, en lugar de colocar el código aquí, vamos a darle el nombre del archivo. Pero aquí es donde vamos a tener que cambiar. Ya no vamos a utilizar una plantilla, sino una dirección de plantilla, un template URL. Y le tenemos que decir cómo se llama el archivo, en dónde está. Le decimos que en esta misma carpeta, recuerda que este punto y slash es para decirle que dentro de esta misma carpeta hay un archivo llamado primer.component.html. Tenemos que decirle el nombre de ese archivo HTML que contendrá nuestro código que vamos a mostrar en este componente. Vamos a guardarlo. Vamos a nuestra aplicación y observa que sigue funcionando exactamente igual. No solamente eso. ¿Qué pasa si tenemos un estilo también o estilos bastante amplios? También podemos hacer lo mismo. Cortamos esto de aquí y lo podemos colocar de nuevo también en especie de backticks para colocarlo en múltiples líneas. Para colocarlo de esta manera. Y guardamos. Y observa que sigue funcionando. Y también podemos hacer lo mismo que hicimos con el HTML. En lugar de tenerlo aquí dentro de este mismo componente, lo podemos cortar y colocarlo en nuestro primer.component.css. Y aquí también lo podríamos arreglar de esta manera. Muy bien, y este código desde .component.ts, en lugar de llamar styles, podemos llamar de nuevo la dirección de donde estarán mis estilos, styles.url, URLs. Y aquí le decimos el nombre, le decimos punto y un slash. Bueno, de nuevo entre un arreglo, punto, entre comillas, o un string, punto y un slash, primer.component.css. Vamos a guardarlo. Y aquí lo vemos. Entonces, lo que hemos hecho aquí es simplemente crear un componente. Tenemos la lógica dentro de este TypeScript. Tenemos los HTML que vamos a mostrar cuando llamemos a este componente. Y tenemos los CSS que van a alterar este componente, que lo van a hacer lucir distinto. Entonces hemos creado nuestro primer componente. ¿Por qué hemos creado este TypeScript en realidad? No solamente sirve para llamar el HTML y CSS.
¿Qué pasa si queremos mostrar, por ejemplo, contenido dinámico? Vamos a cambiar el título. Aquí voy a escribir title, por ejemplo, una variable. En realidad esto será una propiedad de mi clase. Cuando estamos hablando de clases en TypeScript estamos hablando de los datos que puedo utilizar dentro del componente. En este caso he creado un título que tendrá como valor, en este caso vamos a llamarlo Hello World. O vamos a quitar el Hello World, vamos a colocar por ejemplo bienvenido a Angular, Welcome to Angular. Vamos a utilizar este título. Cuando yo llame el título quiero ver este mensaje de aquí por mi HTML. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a app.component, a primer.component.html y en lugar de mostrar este hola mundo voy a decirle quiero ver el título. Quiero ver el título que he creado, el título de aquí. Pero esto tan solo va a mostrar el texto title. En realidad yo no quiero ver el texto title, yo quiero ver mi valor que tiene esta constante title. Entonces, como quiero que interprete el código, voy a colocarlo entre dobles llaves. De esta manera. Y adentro le coloco title. Esto es para decirle a Angular que aquí lo que voy a mostrar es código de TypeScript. Recuerda que he creado una propiedad llamada title. Entonces esto lo que va a decir es, dentro de TypeScript va a buscar title y va a decir, bueno, tiene el valor welcome to Angular. Entonces, aquí en mi primer component.html va a mostrar welcome to Angular. Vamos a guardarlo. Y observa que ahora dice, todos mis componentes dicen bienvenido a Angular cada vez que los llamo. Ahora, de hecho, mi editor se ve algo pequeño. Voy a tratar de incrementar el tamaño del texto para que lo puedas ver mejor. Para hacer eso simplemente vamos a configuración. Y aquí dice, por ejemplo, una configuración llamada editor.fontSize. También puede aparecerte de esta manera a ti, en blanco. Simplemente escribe esta configuración. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a escribir aquí. O quizás esto de aquí también te puede aparecer. Creo que eso ya lo había hecho. Vamos a escribir de nuevo. Editor.fontSize de 16. Y así es, lo guardas, simplemente le presionas Control S y luego cambia el tamaño de tu editor. En mi caso estaba de esta manera. Voy a colocarle un tamaño un poco más grande. Voy a colocarle el tamaño de fuente de 18 para que puedas ver el código. Muy bien, ahora sí aparece un poco más grande el código. Muy bien. Esto era tan solo para configurar mi editor de código, para que lo puedas ver mejor. Este title que está aquí ha sido interpretado ahora en cada componente y ha sido cambiado. Pero vamos a hacer algo mucho más interesante. Vamos a cerrar todo esto. Ya hemos creado nuestro primer componente y lo hemos enlazado y mi aplicación de Angular lo conoce. Y lo estamos utilizando. Pero en realidad lo que yo quiero es crear componentes mucho más complejos. Y te estarás preguntando, ¿tengo que repetir este proceso de crear las carpetas una y otra vez? Y de nuevo la respuesta es sí. Pero por suerte, debido a que los desarrolladores de Angular saben que este es un proceso repetitivo, han creado desde Angular CLI un comando que genera todo esto por nosotros. Vamos a hacer lo siguiente, desde nuestra consola. De hecho, vamos a cerrar esto de aquí. Vamos a cerrar esta consola de aquí. Ahora ha parado el servidor, de hecho aquí me dice desconectado. El servidor ha parado porque he cerrado la consola que ejecutaba el servidor. Pero desde Visual Studio Code también puedo abrir un terminal. Simplemente presiono Ctrl+P y aquí escribo terminal integrate. Y observo que aquí me da una opción que dice crear nuevo terminal integrado. Si doy un clic, se abre un terminal aquí dentro de mi mismo editor. Y aquí observa que ya está ubicado dentro de la carpeta users, mi usuario, el escritorio y dentro de la carpeta de mi proyecto. Es decir que aquí yo puedo ejecutar ngserve de nuevo y se va a empezar a ejecutar mi servidor de Angular. No solamente esto, también puedo empezar a ejecutar comandos de Angular CLI. Vamos a crear un comando o vamos a ejecutar un comando llamado ng generate component y luego el nombre del componente que queremos crear. Este comando nos permite generar un componente. Vamos a generar un componente llamado Hello World. De hecho vamos a darle otro nombre, vamos a llamarlo Hola Mundo en español. Componente llamado Hola Mundo, Hola-Mundo. Así se va a llamar nuestro componente. Si damos un Enter, observa lo que pasa. Lo que ha hecho es que aquí me muestra unos mensajes. Me dice, he creado dentro de la carpeta src, dentro de la carpeta app donde está tu aplicación, un componente llamado Hola Mundo. Y adentro he creado los siguientes archivos: holamundo.component.html, holamundo.component.ts y holamundo.component.css. Observa que antes teníamos esos archivos que teníamos que crear a mano. Él lo ha hecho por nosotros. Y de hecho, si le echamos un ojo, también ha colocado código. También ha llamado al componente
ha creado nuestro decorador llamado component, que es una manera de describir qué es lo que va a ser nuestro HTML o qué es lo que va a ser nuestro componente en realidad. Si recuerdas, nosotros habíamos creado un selector, habíamos creado una plantilla para colocar en dónde irá el HTML y los estilos CSS. Él ha creado un componente nuevo con todo eso escrito ya. No solamente eso, también ha exportado la clase, también ha creado su HTML con un mensaje hola mundo simplemente de prueba y el CSS lo ha dejado en blanco. Y también ha creado otro archivo llamado hola-mundo.component.sped.ts. Este archivo es tan solo para hacer test unitarios. Los tests unitarios están solo para comprobar si nuestro componente se comporta como queremos. Esto está relacionado al testing de aplicaciones. Lo podemos ignorar por ahora. No significa que si no sabemos esto no va a funcionar. Esto es tan solo de nuevo para hacer testing de nuestro componente. Algo más. Vamos a app.module y debajo de nuestro componente llamado Hello World tenemos ahora un nuevo componente llamado Hola Mundo Component. De hecho, si vemos nuestra clase de nuestro componente, observa que tenemos como nombre del componente llamado Hola Mundo Component. Así lo ha llamado él. Y en el app.module ya lo ha importado y lo ha agregado también a declaraciones. Es decir, que ese proceso que habíamos hecho hace algunos minutos de crear todo esto y llamarlo, ya lo ha hecho por nosotros Angular CLI. Entonces cuando estés trabajando con Angular, vas a ejecutar muy a menudo cada vez que crees un componente este comando de aquí. Muy bien, entonces vamos a quitar este Hello World, este componente Hello World que habíamos creado a mano. O también podríamos dejarlo ahí, no hay ningún problema. Depende de lo que quieras hacer. En este caso vamos a quitarlo. Voy a eliminarlo. Vamos a quitarlo de aquí, lo quitamos también de aquí. Y vamos a eliminar la carpeta llamada primer componente, que tenía ese componente Hello World. Mover a la papelera de reciclaje. Le das clic derecho, eliminar y se va simplemente. Muy bien, tenemos este componente que hemos creado con Angular CLI. Vamos a verlo, vamos a tratar de ejecutarlo. Para ejecutarlo, recuerda que tenemos que llamarlo desde su selector. Se llama este componente app-hola-mundo. Entonces vamos a app.component.html y estos componentes de aquí ya no van a funcionar. No van a funcionar porque ya no existe este componente. Ya hemos eliminado la carpeta y hemos eliminado la manera en la que lo habíamos llamado. Entonces vamos a quitar esto de aquí por app-hola-mundo, que es nuestro componente que hemos generado con Angular CLI. Y vamos a guardarlo. Vamos a ejecutar nuestra aplicación de nuevo. ng espacio serve para volver a ejecutar el servidor. Tenemos que ejecutarlo esta vez porque recuerda que hemos parado el servidor, hemos cerrado la consola, entonces tenemos que volver a ejecutar el servidor de desarrollo. Y en lugar de estar cancelando el servidor a cada momento y poder generar componentes, te recomiendo abrir otra consola. Por suerte en en Visual Studio Code te permite abrir otra consola. Muy sencillo. Simplemente abres aquí un más y se abre una nueva consola ubicada dentro de tu proyecto. Entonces aquí generas componentes, mientras que en la otra consola se está ejecutando tu servidor. Sin la necesidad de que lo interrumpas, sin la necesidad de que lo tengas que parar para poder generar. Muy bien, vamos a refrescar nuestro 4200, localhost 4200. Y observa que ahora en lugar de ver nuestros componentes que habíamos creado a mano, ahora tenemos el Hola Mundo Works. Entonces esto de aquí es el componente que hemos creado. De nuevo podemos llamarlo múltiples veces. Vamos a hacerlo. Guardamos. Y observa que aquí vemos múltiples veces nuestro componente. También podríamos alterarlo. Vamos a holamundo.component.html y aquí podríamos hacer exactamente lo que habíamos hecho antes. Podríamos crear un div. Este div podría tener un h1 que diga, por ejemplo, Hola Mundo. O aquí habíamos creado un título, ¿recuerdas? Habíamos creado un título. Entonces desde mi holamundo.component.ts voy a crear un título que tenga como valor era Welcome to Angular. Welcome to Angular. Y este título lo vamos a mostrar aquí en mi holamundo.component.html. Y debajo teníamos un texto que decía subtítulo. No solo esto, sino que también teníamos estilos. Entonces desde holamundo.component.css teníamos un estilo llamado... no recuerdo, Hello World se llamaba. Y adentro tenía un color, ¿recuerdas? Tenía un color llamado de color blanco y un background de color negro. Y esto era lo que afectaba a nuestro div. Tenía una clase, la clase Hello World. Vamos a guardarlo. Vamos a nuestra aplicación y de nuevo tenemos los componentes. Es decir, que en lugar de estar escribiendo yo mismo esos archivos, igual al final termino con el mismo componente. Como ves, esto es lo que teníamos antes y ha sido mucho más rápido. He creado el componente y lo he alterado. Este es el proceso que vas a estar haciendo muy a menudo cuando trabajes con Angular. Muy bien.
Hemos creado componentes, ya empezamos a entender un poco más de Angular. Pero, ¿qué pasa si nosotros no tenemos un título? ¿Qué pasa si tenemos un arreglo con múltiples usuarios y queremos mostrarlo en pantalla? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ir aquí en nuestro componente Hola Mundo. Y, de hecho, algo que nosotros podríamos hacer es también no solamente crear componentes y llamarlos, sino incluso alterar este component o este app.component.html. Así que vamos a hacerlo. En lugar de tan solo llamar nuestros componentes, vamos a quitar todo este código de aquí. Vamos a quitarlo todo, de hecho. Vamos a eliminarlo y quedarnos tan solo con este app-hola mundo. Vamos a guardarlo. Y si vamos a nuestra aplicación, tan solo tenemos ese componente. De hecho, ni siquiera lo vamos a llamar por ahora. Era tan solo para entender el concepto de componentes. Muy bien. Tenemos nuestra aplicación en blanco. No tenemos nada en el app.component.html. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a app.component.ts. Y aquí donde tenemos el título, aquí tenemos también un título llamado app, que también podríamos llamar desde HTML, de esta manera, como ya te lo había mostrado. En lugar de llamarlo simplemente, vamos a crear una nueva manera de mostrar un arreglo, por ejemplo. Vamos a ir en app.component.ts y a este título vamos a cambiarlo por una nueva propiedad llamada usuarios, users, que no tendrá el título de app, sino tendrá un arreglo. El arreglo será de múltiples usuarios. Vamos a crear unos cuantos usuarios. Un usuario llamado Ryan, otro llamado Joe y otro llamado Cameron, por ejemplo. Vamos a guardarlo. Y por ahora, como estamos mostrando esta propiedad llamada users, observa que aquí estamos mostrando título y no estamos mostrando users. Entonces vamos a cambiarlo, vamos a decir users. Muy bien, ahora sí estamos mostrando nuestro arreglo users. Y observo que aparece nuestro arreglo concatenado. Aparece los usuarios que están uno al lado del otro. En realidad esta no es una buena manera de mostrar un arreglo. Sería mucho mejor mostrarlo en una lista desordenada. Por ejemplo, en una lista desordenada de HTML. Bueno, podemos hacerlo. Podemos decirle. Podemos crear una lista desordenada, un UL, que tenga múltiples ítems. Cada uno de estos ítems, vamos a decirle, por ejemplo, users. Quiero que muestres al users en la posición 0. Vamos a copiarlo y vamos a decir lo siguiente. Quiero que muestres al usuario en la posición 1. Y así estoy mostrando los ítems de ese arreglo. Y el usuario en la posición 2. Recuerda que cuando hablamos de un arreglo de JavaScript, estamos hablando de que empieza en 0, luego en 1, luego en 2. Entonces vamos a verlo en pantalla y aquí lo tenemos. El arreglo 0, 1 y 2. Esto es para mostrar a los usuarios desde un arreglo. Pero ¿qué pasa si yo no sé la cantidad de usuarios? ¿Qué pasa si no son 3 incluso? ¿Qué pasa si son 100 o 1000? Yo no voy a estar colocando uno a uno cada uno de sus usuarios hasta que llegue a 1000. ¿O qué pasa si cambian dinámicamente? ¿Qué pasa si dentro de un segundo me muestra 1000, al siguiente me muestra 1500, al tercero me muestra 2000? Entonces, es mucho mejor recorrerlos y ir mostrándolos automáticamente dependiendo de los datos. Entonces, ¿cómo puedo hacer una especie de bucle for dentro de este UL? Muy sencillo. Lo que quiero repetir es LA. El componente que quiero que se repita es LA. Y dentro de este LA quiero mostrar un usuario. Entonces primero tengo que crear este usuario. ¿Cómo lo obtengo? Voy a crear o utilizar algo llamado desde Angular como directiva, que es la manera de yo poder utilizar una especie de bucle for. Puedo utilizar condicionales como if desde Angular. Pero en lugar de utilizar simplemente for y empezar a recorrerlos, ya que estamos hablando de una especie de etiqueta HTML, vamos a utilizar asterisco ng-for. Lo que hará esto es que nosotros como valor le vamos a dar el arreglo que tiene que recorrer. Recuerda que nuestro arreglo se llama users. Entonces vamos a decirle users. Desde users queremos obtener un solo usuario. Entonces voy a decir, de este arreglo users tan solo quiero un usuario. Así se va a llamar cada uno de los usuarios. Es decir, lo que va a hacer este ng-for es recorrer el arreglo. Primero va a obtener este usuario y lo va a almacenar en esta variable users. Va a recorrer al segundo usuario y lo va a almacenar en esta variable users. Entonces aquí le voy a decir let. Let es para decirle que es una variable. Recuerda que estamos hablando de JavaScript. En las últimas versiones de JavaScript, let es para declarar una variable. Ahora, dentro es donde voy a utilizar esta variable llamada user. Y así de sencillo, vamos a verlo, vamos a guardarlo. Y observa que de nuevo veo este arreglo. Pero recuerda que yo no he creado cada uno, yo no estoy llamando cada uno de estos usuarios. No estoy llamando usuario 0, usuario 1, no. Simplemente estoy diciéndole que por cada vez que recorra el arreglo va a obtener un usuario y es lo que quiero mostrar en este LI.
Y de hecho puedo hacer lo siguiente, puedo crear más usuarios. Por ejemplo, ahora vamos a agregar otros más. Vamos a agregar, por ejemplo, John. Vamos a agregar otro llamado Bruce. Y vamos a guardarlo. Y observa que no importa el tamaño, él ya sabe lo que tiene que hacer. Va a recorrer el arreglo y va a ir creando ítems de mi lista desordenada.